Gracias por este tiempo juntos contigo en tu palabra. Te pedimos que, como siempre, tú nos bendigas con ella y te pedimos que nos des instrucción, que nos enseñes, que nos corrijas, que nos redarguyas, que nos instruyas en tu justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Haz tu obra entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Oseas es un libro que habla acerca de cómo Dios es fiel a pesar de que nosotros no lo somos. Y todo comienza como Dios usa a un hombre llamado Oseas pidiéndole que se case con una mujer que es una mujer adúltera, ¿verdad? Es una mujer que se dedica a una vida pues inmoral, pero iba a usar este matrimonio para mostrar algo al pueblo, que es la infidelidad que tiene el pueblo, pero a la vez para mostrar el amor que les tiene a pesar de que han sido infieles los del pueblo de Israel, ¿no? Y esos capítulos 1, 2 y 3 hablaban de esta relación matrimonial y de sus hijos también. Pero a partir del capítulo 4 comienza la segunda parte del libro de Oseas. Esta parte habla ya del mensaje como tal del profeta. Y aquí comienza a mencionar las razones por las cuales va a disciplinar a su pueblo. Ahora, solamente adelantándome un poco al final, a pesar de que habla de una disciplina, de un castigo hacia el pueblo de Israel, eso no es el fin de la historia, ¿ok? Sino que al final, a pesar de todo esto, les promete una promesa de esperanza, de restauración al pueblo de Israel, ¿ok? Pero vamos a traer esa sección en donde empieza primero la disciplina. Entonces, en el capítulo 4, verso número 1, dice así: Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Esto está muy interesante, está dirigido a Israel, al pueblo de Israel. ¿Quiénes son los del pueblo de Israel? Recuerda que son los del reino del norte, porque hablamos que esta profecía fue dada en esta época del rey Jeroboam, ¿te acuerdas? Jeroboam II, donde se hizo la división del reino y se creó el reino del norte en Israel y el reino del sur en todo Judá, en Jerusalén. Entonces está hablando a los del norte, a los norteños. ¿Hay alguien del norte por acá? Es decir, del norte pero de México, entonces está hablando con los israelitas del reino del norte y está diciéndoles: Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y lo que está expresando a los israelitas es que Él no está de acuerdo con las formas en las que la tierra se conduce. Y está muy fuerte porque eso es algo que vemos el día de hoy. No solamente en esa época en Israel, es algo que vemos en todo el mundo. En todo el mundo, todos los moradores de la tierra nos caracterizamos en cierta manera por todas esas actitudes, de una u otra forma. Pero en general lo que ve Dios es esto: no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ahora, citando un poquito a mi pastor Ibert Cruz, él decía algo muy acertado. Esta palabra conocimiento es la palabra da'at, que es una de las diferentes vertientes de la palabra yada en hebreo, y significa conocer por experiencia. Es un conocimiento por conocer algo por experiencia propia. Y fíjate que lo que dice aquí es que en la tierra se encuentra en completo mal porque ellos no conocen a Dios. Pero no habla de un conocimiento solamente doctrinal, ¿no? Porque muchas personas en el mundo le dices: no, pues Dios, la Biblia, dicen: sí, claro, ¿no? Yo lo leo todos los días. Pero no habla de ese conocimiento intelectual, sino que habla de un conocimiento por experiencia, no un conocimiento meramente de la palabra, sino del Dios de la palabra. Jesús mismo decía, ¿no?, que no es la palabra lo que tenemos que adorar, sino que debemos de adorar a Dios, porque la Escritura da testimonio de Dios, ¿verdad? Entonces, el conocer la Biblia solamente es la forma en cómo podemos conocer a Dios. A quien tenemos que adorar es a Dios, y a conocer y a relacionarnos es con Dios, pero es a través de la palabra, ¿no? Pero lo que entonces expresa aquí Oseas es: escuchan de Él, saben de Él, pero no tienen una experiencia verdadera, real, una experiencia personal con Dios. Y es muy diferente. Es como si yo te dijera:
mira, te voy a presentar, mira, tengo un amigo que es increíble, es bien buena onda, es bien paciente, es todo lindo, y cuando estás mal siempre te habla por teléfono, y luego te invita, es increíble mi amigo, y tú vas a decir, que bien por ti, ¿no? Y se ve que es muy lindo, qué buena onda. Pero es muy diferente que yo te dijera, ven, vamos, acércate, vamos a conocerlo. O sea, tú no podrías decir, pues, o sea, tú a lo mejor podrías decir, bueno, sí, Josué me platicó de este chico, ¿no? Pero una cosa es que yo te platique de este chico y que tú lo conozcas y veas que en verdad es bien buena onda. ¿Va? Y que sepas que lo que te estoy diciendo es verdad, porque lo experimentaste, lo viste, lo conociste, disfrutaste de todo eso que te estoy diciendo, es bien buena onda y así, ¿no? Es lo mismo con el Señor Jesucristo. Yo te podría contar de Jesús, te podría decir de Jesús y tú puedes decir, wow, lo entiendo, está increíble. Pero una cosa diferente es que tú lo conozcas, que tú en verdad te acerques y sepas y experimentes su amor, su gracia, lo increíble que es nuestro Señor Jesús, ¿no? Lo maravilloso, su amor, que tú lo vivas. Y esas son dos cosas distintas. Entonces, Osea está diciendo esto, el mundo está mal porque no lo conoce de esa manera. Todos lo tienen como una religión, todos lo tienen como un conocimiento teórico, pero muy poco realmente saben, lo conocen personalmente. Y eso produce lo que está antes, que no hay verdad y misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Y Jesús, solamente es a través de Jesús que conoces cuál es la misericordia de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y hay muchas partes en donde vemos cómo es Jesús es lleno de misericordia, ¿verdad? Y no puedes conocer estas cosas si primero no lo conoces a Él. Y en la práctica se traduce de la siguiente manera, ¿no? No solamente no conoces la verdad en tu vida y tampoco conoces qué realmente es la misericordia de Dios, ¿no? Sino tampoco puedes reflejar esto a otras personas. Ajá. O sea, tú puedes escuchar de Jesús y entender la verdad, pero tú no vas a poder vivir en verdad, con verdad en tu vida, hablando verdad y siendo un hombre verdadero en tu vida si no tienes una relación personal con Él. Y tampoco puedes mostrar la misericordia a otros, es decir, ¿saben? La misericordia es no darles lo que se merecen, ¿no? Esa es misericordia. Cuando alguien te hace algo mal y tú dices, no se lo voy a dar. Imagínate que le pegan a tu hijo, ¿no? Y entonces tú dices, ok, justicia es demandar a esa persona que le pegó a mi hijo, pero misericordia es decir, no voy a levantar ningún cargo en tu contra. Eso es misericordia. Y tú no puedes reflejar eso a otras personas a menos que experimentes en carne propia la misericordia de Dios contigo, que siendo pecadores, Jesús no viene con nosotros a decir, te voy a meter a la cárcel, voy a ejercer mi justicia. No, Jesús dice, no le voy a levantar ningún cargo. La misericordia de Dios, la bondad de Dios. Entonces, eso es lo que caracteriza al mundo, pero muchas veces, familia, ahora me quiero hacer una aplicación al mundo cristiano. Como cristianos, gracias a Dios, somos salvos por gracia, por medio de la fe, al creer en Jesús, ¿verdad? Pero muchas veces, si no permanecemos en una relación cercana con Él, conociéndolo constantemente, pues vamos a ver que muchas veces no reflejamos esto, porque este es un asunto de todos los días. Cuando yo estoy pegado a Dios, entonces voy a empezar a reflejar esta verdad y esta misericordia, pero cuando tantito me alejo, de repente todo esto se va. Ya no se ve en mi vida algo así, un hombre verdadero, un hombre misericordioso, ¿no? Entonces, de alguna manera también nos habla a nosotros, ¿no? ¿Y cuál es el tema acá? El tema es no arreglar una u otra cosa. Lo que tengo que ver es mi relación con Jesús. Tengo que ir a lo básico. Tengo que darme cuenta que a lo mejor tengo un conocimiento intelectual, pero no estoy teniendo una relación verdadera con Jesús, que son dos cosas diferentes. Ahora, en el verso número 2, ¿cuál es el resultado de la falta de conocer a Dios, de tener esa relación con Él? Dice, pues perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. Y dice ahí, todas esas cosas prevalecen. Y dice, y homicidio tras homicidio se sucede. El mundo está así, ¿verdad? Todo el tiempo, por todos lados, ves en las noticias o nada más escuchas de cualquier persona esta cantidad de cosas. Perjurar significa jurar
¿cómo se llama? Decir algo a través de un juramento, ¿no? Hacer un pacto a través de un juramento. Pero perjurar es precisamente decirlo en vano, ¿no? Es exactamente eso. Pero aquí se perjura, pues es algo muy común. Te lo juro, manito, que sí. Ese tipo de cosas. Y todo el tiempo sabes que no. También dice aquí mentir, pues obviamente la mentira. Matar, eso se ve por todos lados. Incluso Jesús dice que cualquiera que odia a alguien o que no ama a alguien como debe amarlo, si tienes un problema con algún hermano, dice, pues en tu corazón lo estás matando. El enojo, la ira acumulada, ese tipo de rencores, pues es como si lo estuviéramos haciendo, ¿no? También dice aquí hurtar, ¿no? Y no solamente dinero, que lo vemos en las noticias todo el tiempo, se mueven los hurtos y los homicidios por dinero, el hurto. Pero también eso puede ser otras cosas en la vida cristiana, como hurtar la gloria del Señor. Todo el tiempo estamos tratando de adjudicarnos lo que Él hace como si fuera nuestro logro, cuando realmente lo hizo Dios. Todo el tiempo le robamos la gloria al Señor, ¿verdad? Luego también dice ahí adulterar, ¿no? Y adulterar pues también, o sea, es algo que hasta ya parece que no solamente común, sino casi una obligación, ¿no? El mundo te presiona para que hagas todas estas cosas, porque si no, entonces eres un santurrón, eres no sé qué, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y es la forma en la que vive el mundo. También Jesús mismo dijo, el que ve a alguien con codicia en su corazón, pues ya adulteró en su corazón. Pero todas esas cosas prevalecen, homicidios, ¿verdad? Que se suceden. Y dice aquí, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará, o sea, desfallecerá todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces del mar morirán. Aquí lo que dice es que hay una consecuencia de no tener una relación con Dios. No es un castigo del verso 3, sino es una consecuencia del pecado personal. Y esas consecuencias es que la tierra se enluta, o sea, pues reina la muerte, ¿verdad? Por todos lados vemos eso. Y también desfallece todo morador de ella. El mundo es tan doloroso ver la condición en la que se encuentran todas las personas llenas, desfallecidas por la condición que vivimos actualmente. También dice aquí que hasta las mismas bestias del campo y las aves del cielo y hasta los peces del mar. Lo vemos en la naturaleza, como hasta eso les pega. Porque por nuestra codicia, ¿verdad? Hay una megaproducción de cosas que a lo mejor el hombre no tenía que sobreproducir. Todo eso es por codicia, ¿verdad? Y demás. Ahora solamente un comentario. Nosotros no somos aquí Greenpeace o una asociación dedicada a favor de esas cosas, ¿ok? No es así. Y permítanme también tocar ese punto, porque como cristianos el problema no es defender la ecología. Si ese fuera el problema, no fuéramos cristianos, fuéramos ecologistas o fuéramos de Greenpeace o ya sabes, ¿no? Animalofilios o algo así, como amantes de los animales y cosas así, pero los amamos. Pero no eso es lo que predicamos, porque no es la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? El problema es que no conocemos, el mundo no conoce a Dios. O sea, si te preocupa demasiado este asunto de los animales y la ecología, lo que tienes que hacer es predicar el evangelio para que la gente conozca a Dios. No enfocarte como tal en la ecología o en los animalitos, que es algo que es una consecuencia. ¿Se entiende? Ese es el punto, familia. No conocieron a Dios. Predica el evangelio, no te pierdas con otras cosas. ¿Okay? Ahora, en el verso número 4, bueno, nada más hablando, todo pecado produce una consecuencia. Todo pecado, sea el que sea, produce una consecuencia. Ya sea en tu vida personal o en tus relaciones, pero también, sobre todo tu relación con Dios, pero siempre hay una consecuencia, familia. Y aquí le está diciendo estos días a su pueblo. Entonces recuerda, familia, ¿no? El pecado sí produce cosas. No te metas con el pecado, es peligroso el pecado. ¿Ok? Ahora en el verso 4 dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Este versículo está muy complicado, pero creo que básicamente la NTV lo traduce de esta manera. Lo traduce como, no se echen las culpas los unos a los otros. Y eso está muy interesante, porque de repente cuando uno habla de un mundo caído, todo el mundo dice, sí, claro, yo conozco un vecinito que no, si lo conocieras, no, todo el tiempo se la pasa pisteando ahí, haciendo sus
sus desfiguros en la calle y luego le pega a su esposa. Y todo el tiempo estamos tratando de señalar a otros, ¿no? Y no, es que, ¿sabes qué? Que el malo es esa persona que está en la esquina, dirigiendo el tráfico. ¿Ah? Y no, que el problema es el esposo o la esposa, o que el problema es el hermano. Y así, somos dados siempre a echarle la culpa a alguien. Pero en ese versículo dice, no, hombre no contienda con hombre. Y se lo está diciendo a su pueblo. ¿Por qué? Porque generalmente lo que hacía el pueblo, ¿sabes qué hacía? Decía, es que la culpa es de los líderes. La culpa es de los, del sumo sacerdote y de su familia, porque son los corruptos. Es lo que hacía el pueblo. Pero dice Dios, no. Todos están corruptos. No es solamente el sacerdote, todo el pueblo está corrupto. Y sí, en el pueblo de Israel, por supuesto, tú sabes que si fueron llevados en cautiverio, fue porque los sacerdotes estaban mal, o sea, en esa época. Estamos hablando de los sumos sacerdotes. Y déjame ponerte un poquito el contexto rapidísimo. Pero en el reino del norte no estaba el templo, ¿te acuerdas? Cuando se separó el reino del norte y del sur, en el norte no había templo, el templo estaba en Judá, en Jerusalén. Entonces, ¿dónde crees que adoraban a Dios? Pues se hicieron su propio templo, con sus propios sacerdotes, y pusieron ídolos en esos templos. Y todo el sistema sacerdotal era una copia del sistema original que había en Jerusalén. Era todo una copia. Lo que estamos viendo, pura religiosidad, pero no conocían a Dios y no estaban adorando verdaderamente a Dios. Obviamente por eso está diciendo aquí que los sacerdotes estaban terriblemente mal en esa época. Pero regresando al punto, pero el punto es, no le eches la culpa a alguien. Y esto me llama la atención porque la verdad es que uno podría señalar, es que yo me comporté así porque me hicieron, porque pasó esta situación. Pero la realidad es que el Señor dice, tú ponte a cuentas con Dios de tus propios asuntos. O sea, entendemos que sí hay maldad alrededor, pero cada uno de nosotros tiene que responder delante de Dios. Porque el prójimo no va a responder por ti. Tú tienes que ser sincero con Dios y reconocer cuando estás mal, ¿no? Yo tengo que reconocer cuando yo estoy mal. Ese es el punto, familia. Ahora, también en el verso número 4, ahí dice, porque tu pueblo es como los que resisten o se quejan contra el sacerdote. Bueno, pero no por eso significa que no va a reprender al liderazgo de Israel. Acá abajo va a empezar a hablar contra el liderazgo de Israel, Dios, no el hombre, porque es Dios el que juzga. Entonces también eso es importante. En algún asunto siempre recuerda que Dios es el que va a juzgar. Él es el que ve todas las cosas, ¿no? Entonces dice en el verso 5, primero dice a el pueblo de Israel, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Está muy interesante porque dice caerá en el día y en la noche. Se supone que si hay sol, pues no te tropiezas porque estás viendo claramente dónde caminas, pero en la noche es más fácil tropezar. Pero dicen no, aunque sea de día vas a tropezar. Y esto habla de algo muy interesante porque ellos tenían la palabra de Dios que es la luz. Dice la Biblia que la palabra es lumbrera a mi camino, ¿te acuerdas? Y ellos tenían la Biblia, o sea, ellos tenían la revelación de Dios, las escrituras, a Moisés, todo esto, y aún así teniendo todo esto iban a caer. Porque aunque lo conocían, no conocían a Dios. Iban a caer en su pecado, iban a sufrir las consecuencias. De eso habla, de que iba a venir el pueblo asirio y los iba a conquistar. Ahora en el verso número 6 dice, mi pueblo fue destruido. Una cosa, tenemos la palabra de Dios. La palabra nos hace ver claramente para saber dónde caminar. Pero si solamente tenemos la Biblia solamente como un rito y no dejamos que eso entre en nuestra vida, es como este pueblo. Va a ser de día, pero vas a tropezar. Necesitamos dejar que la Biblia más bien moldee nuestra forma de caminar. En el 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, otra vez, conocimiento. Ahora chécate, dice aquí, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora se pasa al sacerdote. Y lo que dice aquí es, primero al pueblo, tú vas a fallecer por falta de conocer a Dios, porque no conociste a Dios, pero luego se dirige al sacerdote y le dice, es que tú olvidaste la ley de Dios.
ahora se va a enfocar en la responsabilidad de estos líderes de Israel, porque ellos no le enseñaron al pueblo lo que tenían que enseñarle al pueblo, que era la ley de Jehová. No se le enseñaron. Es más, no solamente no se le enseñaron, sino que sobre todo, ellos tampoco conocían a Dios. Y esto es el asunto, no lo enseñaban porque no lo conocían. ¿Cómo puedes hablar de algo que no conoces? Ellos no hablaban de Dios porque no tenían una relación personal con Dios, por eso no podían enseñarle a nadie. Qué loco, ¿no? Y yo pienso, ok, bueno, yo como pastor tengo una gran mega responsabilidad y sí, pum, 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 unas, como decimos ahí coloquialmente, unas cachetadas celestiales para que uno ande bien con el Señor. Y sí, claro, ¿no? Si de alguna manera servimos, eso es nuestra responsabilidad, no solamente enseñar, sino tener una relación con Dios. Sobre todo, y es lo más importante, y cualquier servidor en cualquier iglesia tiene esa responsabilidad. Pero ahora quiero decirte algo. A lo mejor de repente escuchamos estas cosas y pensamos, sí, ahora va a hablar de ellos, ¿no? De los pastores. Y sí, claro que sí. Pero también piensa que dice Jesús en Apocalipsis que ha hecho a la iglesia que todos seamos reyes y sacerdotes del Señor. En ese sentido, tú y yo somos pues representantes de Dios, ¿no? Aquellos que también intercedemos por la gente que no conoce a Dios. Y ahí es donde nosotros podemos ponernos en los zapatos de los sacerdotes y preguntarnos si también quizá a lo mejor está hablándonos a nosotros, ¿verdad? Como iglesia. Que a lo mejor aquí el punto es que nos quejamos mucho de lo que pasa en el mundo, pero nosotros no les hablamos de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo una relación con nuestro Señor. El punto no es que no me sé el puente, ¿no? Es que no tomé Navegantes 1, 2 y 3. El punto no es que yo no llevo tantos años en la iglesia. Ese no es el problema, mis hermanos. El problema es que uno no está manteniendo una relación estrecha con nuestro Señor. Te enfrías. Y eso es algo común. A mí me ha pasado. O sea, sí. Y llevas 15 años o 20 años con el Señor o más años con el Señor y llega un momento en el que ya te apagaste, no le hablas a nadie le compartes del Señor, y no tienes ningún anhelo de enseñar la palabra a nadie, se ha acabado todo. Y el problema es este: me he alejado del Señor, no he estado teniendo una experiencia con Dios. Como Elías, nos metemos en la cueva ahí, ya no queremos nada, no queremos hablar con nadie y ahí estamos bien escondidos hasta que llega con Dios con nosotros. Elías, ¿qué estás haciendo ahí metido? ¿No? Y viene, nos consuela, nos conforta, nos reanima y otra vez nos reactiva para hacer lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Familia, Dios es bien bueno hasta esos momentos que estamos como fríos, alejados de la relación con Dios, viene el Señor a rescatarnos. Y en eso también te quiero animar, familia, porque me encanta que Dios no nos dice esas cosas para, ya sabes, para que nos sintamos todos deprimidos y ay, sí es cierto, yo soy lo peor, no, sino porque el Señor entiende cuando pasan estos momentos bajos en la vida cristiana y Él viene por nosotros a buscarnos, familia. ¿Okay? Hasta eso es bien amoroso. Pero sí quiero decirte algo: haz tu devocional. O sea, no como una actividad, porque parece una actividad, sino como, en verdad, ten un tiempo con tu Señor diariamente. Tener un tiempo devocional en la Biblia y orar, aunque es un cliché cristiano, ya es una repetición de todo el tiempo que decimos en la iglesia, aunque lo entendemos y nos lo repiten y dices, ay, otra vez lo mismo. Pero en verdad, ¿cuántos días a la semana haces tu devocional? ¿Y cuánto tiempo le dedicas al Señor diariamente? ¿Te das cuenta cómo es algo que aunque lo sabemos, eso es lo que necesitamos recordar todo el tiempo, ¿verdad? Ten tu tiempo devocional, familia. Es tan importante tu relación antes de todo, porque si no está esa llama en ti, no vas a poder, ahora sí que compartir del amor de Cristo. ¿Ah? Y el mundo en el que vivimos lo necesitan creyentes, hermanos, que estén llenos del Espíritu Santo y de la palabra, que puedan compartir la palabra con otras personas, ¿verdad? Lo necesita el mundo. Uno lo necesita,
pero más el mundo, porque ellos no lo conocen. Bueno, ok, entonces dice aquí, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también me olvidaré de tus hijos. No significa que Dios nunca más vaya a tomar en cuenta a Israel, sino que habla de una disciplina, porque más adelante va a restaurarnos, ¿ok? Bueno, entonces a veces pasa eso que si nos enfriamos luego permite que nos sucedan cosillas por ahí. Pero para hacernos volver al camino. Verso 7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Aquí habla de dos formas en que pecaron. Pecaron en gran cantidad. Está diciendo, mientras más sacerdotes hay más pecado. Es lo que está diciendo. Pero también puede decir, ¿sabes? Más bien ellos se ensoberbecieron. O sea, se creyeron muy grandes. Ajá. Y dice que de esa manera pecaron contra Dios. Pero dice, de esa manera yo cambiaré su honra en afrenta. O sea, así como ellos cambiaron la gloria de Dios, ahora Dios también va a cambiar su honra por afrenta. Entonces, bueno, eso sucedió porque era un pueblo honroso delante de las naciones y por medio de los asirios vinieron a ser la burla de todas las naciones. Entonces Dios a veces también trata con nosotros en que de repente permite humilladas, de esas de 7-1, gol, 7-1 papá, ¿no? Y en tu cancha, ¿no? Una humillada celestial, ¿no? Pero lo permite por eso, para que nos preguntemos, ¿por qué me está pasando esto tan humillante? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿No? La deshonra, la afrenta, todo el tiempo parece que todo está en contra de mí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que preste atención qué está sucediendo en mi vida. También en el verso número 8 dice, del pecado de mi pueblo comen, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. ¿Qué significa? Había ofrendas por el pecado, lo vimos en Levítico capítulo número 4. Y de algunas de esas ofrendas podían comer ciertas partes de las ofrendas los sacerdotes. Pero obviamente aquí el asunto es que el pueblo convirtió eso simplemente como un medio para tener comida. Entonces los sacerdotes en vez de alegrarse porque el pueblo estaba muy bien, se alegraban porque el pueblo pecaba, porque de esa forma les iban a llevar carne para que comieran. Entonces, terrible, gozarse del pecado de alguien más porque te deja un beneficio personal. No inventes. Sí era muy bajo, ¿verdad? Pero ahora, nos identificamos con los sacerdotes cuando tú y yo, ¿sabes? No reprendemos el pecado de los demás o nos gozamos de su pecado porque nos conviene, porque es conveniente para mí, porque yo de ahí tomo algo, de ahí gano algo. Y ya entendí, pues por eso no quiero reprenderles, ¿verdad? Porque me deja un beneficio. Pero al contrario, cuando el Señor te hace despertar, te das cuenta, no, está mal, tengo que decir, tengo que hablar, a pesar de que yo pierda mis beneficios. Y esa es la actitud cristiana. Jesús perdió todos sus beneficios con tal de venir a rescatarnos. Bueno, en el verso número 9 dice, será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Entonces te das cuenta, dice, será el pueblo como el sacerdote. ¿Qué está diciendo? Que es el mal ejemplo. El pueblo copió el mal ejemplo de sus líderes. Entonces te decía, por un lado, sí, uno como persona, como pastor y como líder de una iglesia o lo que sea, debe uno dar un buen ejemplo, porque si no, entonces así va a ser todo el que te rodea. Así como te ven, copias todo, sus buenas y sus malas actitudes y sus conductas. Y esa es una gran responsabilidad, familia, ¿verdad? Y me habla bien, Señor, ¿ok? O sea, no puedo decir, miren, así como yo, la verdad es que no, una disculpa. No soy perfecto y sí reconozco fallas, ¿verdad? Y no debemos excusar esas cosas, ¿no? Es una enseñanza para mí también. Pero en el sentido de que todos somos sacerdotes, también nos habla toda la iglesia. Porque piensa que muchos van a verte y de cómo te ven, así van a hacer exactamente lo mismo. Piensa en tus hijos, piensa en tus hermanos, piensa en la gente que está junto a ti, esa que te está viendo en tu trabajo, tus amigos, y de repente, no sé, cuentas un mal chiste o dices algo que no está bien o haces algo malo y de repente lo hacen y dices, oye, esto no estuvo bien, pero si tú lo hiciste, ¿no? Como el comercial ese que salía antes hace mucho tiempo, del niñito, ¿no? Es que
tengo papá pirata, ¿te acuerdas? Y es así, los hijos copian todo de los papás. Entonces piensa en que el pueblo va a ser como el sacerdote, los hijos como los padres. Entonces te decía, si tú quieres ver bien a tu familia y ver bien a tu sociedad y a tu colonia, empieza por ti. Deja que Dios moldee tu vida, que restaure tu vida, sea una vida obediente al Señor, para que entonces van a verte, van a decir, ok, esto es otra cosa, ¿no? De eso se trata, mis hermanos, dejarnos tratar por el Señor, caminar con el Señor. Ahora también aquí dice, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová, ¿no? Dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Lo que está hablando es que, pues una de las razones de su pecado, de que dejaron de adorar a Jehová, dejaron de servir a Jehová y comenzaron a adorar y servir a Baal, que era el dios de la época en Israel. Lo mismo sucede, por su pecado ya iban a comer, pero no llenarse, no saciarse, ¿no? Iban a, dice, fuerte, porque van a fornicar, pero no van a tener hijos, no se van a multiplicar. ¡Wow! Está bien fuerte, porque habla de una vida insatisfecha. Ajá. Y también una falta de productividad y de crecimiento como pueblo. Y eso está bien rudo, familia, ¿verdad? Porque nos habla de que muchas veces te ha pasado que te sientes que tienes todo y a la vez no tienes nada, y que te sientes bien vacío, pero dices, pero si tengo familia, pero si tengo iglesia, tengo mi Biblia, sé que Dios está conmigo, pero no hay algo que esté bien, no se me siento mal, vacío. Es eso, ¿no? Esa falta de saciedad, de que comes y sigues teniendo hambre, bro. ¿No? Y pasa muy común, ya tengo los tenis, pero a estos tenis le quedan bien unos buenos pantalones, y a esos pantalones le queda bien una buena camisa, ¿no? Y siempre quieres más y más porque tu corazón nunca está satisfecho con Dios. Y ese es el punto. El pecado y la idolatría y todo eso de no tener una relación con Dios hace que todo el tiempo estés así. Me falta esto, y luego esto, y más, y esto, y el otro, y aquello. Todo el tiempo. Porque no está tu corazón saciado. Y lo hemos hablado también incluso del matrimonio, ¿no? Cuando ven las pláticas prematrimoniales, ¿no? Te casas porque piensas, ahora sí voy a estar por fin con alguien. Y te casas y dices, no inventes. No quiero sonar mal onda, el matrimonio es muy bonito, ¿ok? Pero mi punto es este, que si tú piensas que te iba a saciar tu corazón, tu matrimonio, ¡pum! O sea, el matrimonio es bello y hermoso cuando está Cristo, porque es Cristo el que te sacia en el matrimonio. Pero si tú te casas pensando que esa persona va a llenar tu vacío, no va a suceder. A eso me refiero, sonó bien raro, ¿eh? No, pero es eso, familia, es eso. Y tú puedes incluso estar soltero y tener saciedad en tu corazón. No necesitas nada más, ¿va? Ahora, también no vayas a agarrar esto y decir, no te necesito, vete por ahí. No, tampoco, o sea, no habla de eso, ¿no? Porque si tú amas a Dios y estás saciado con Dios, vas a querer ayudar a los que te rodean, por supuesto. Bueno, pero esa es esta vida insatisfecha, familia. Ahora en el verso número 11 dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Entonces, aquí lo que está hablando, pues, es acerca de, pues, por supuesto, la fornicación y el vino. ¿Por qué? Porque esas eran actividades que se llevaban a cabo en los cultos idolátricos a Baal y a Acera, la novia de Baal, ¿no? Astarot. Entonces, ibas a esos lugares en donde se ofrecían esos sacrificios, pero ahí en esos sacrificios también cometían actos de fornicación y de borracheras, ¿no? Propios de sus idolatrías, de sus actos idolátricos. Entonces, lo que está diciendo Dios, ¿sabes? Te quedaste sin total entendimiento, como una persona totalmente insensata, porque te has entregado a esas fornicaciones y esas borracheras. Ahora, quiero decirlo de esta forma, porque pues, es lo que dice. Tanto la fornicación como la borrachera es idolatría, familia. Las dos cosas son idolatría, porque es amar algo antes que a Dios. Neta. Y esto te quita el entendimiento total. Hasta el Proverbio dice que el que adultera está totalmente ciego, sin entendimiento. No, el pecado te hace no ver absolutamente nada, te quita el entendimiento, te hace pensar las cosas totalmente torcidas, hace que toda tu mente
se tuerza y vea las cosas como no tienes que verlas. Tanto la fornicación como el vino hacen esto. De repente podríamos pensar del alcohol, ¿no? Pues, ¿qué tanto es tantito? Nada más es una, ¿no? Pues sí, pero con una puedes perder toda la razón, brother. Neta, por una. Y uno dice, sí, amén, ya me ha pasado, está horrible. Pues sí, te das cuenta que ya no piensas igual. Empiezas a pensar cosas que dices, nada que ver. En el verso 12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. O sea, le hablan a un pedazo de madera y piensan que le está hablando el pedazo de madera porque están bien borrachos, ¿verdad? O otras cosas, ¿no? Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Ahora, aquí en esto de espíritu de fornicaciones tú vas a decir, sí, ya ves, es que no es mi culpa, lo que pasa es que me poseyó un espíritu de fornicaciones, ¿no? Y de repente, no, en serio, de repente uno piensa que eso es algo así, que está diciendo eso la Biblia. Pero con eso no significa que esté hablando de un espíritu que se te meta y te hace estar bien borracho. Es que fue el espíritu que me hizo, ¿no? La mala onda. No, realmente aquí eso significa que uno está tan dominado por este deseo, tan enfermizo, que uno dejó que el deseo lo dominara, que uno ya se entregó a esas cosas. Pero no habla de que alguien tuvo la culpa, es la misma responsabilidad personal. Entonces no es como, es que me dominó el espíritu de borrachera. No. Tú te dejaste de dominar por ese deseo enfermizo. Y también la fornicación lo mismo. Y dejaron a su Dios para fornicar, ¿verdad? Verso 13. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron, sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Es un poquito lo que vimos atrás. Los sacerdotes hacían esto en los lugares altos y el pueblo también. Y entonces después andaban quejando, miren, esta mujer es una mujer prostituta que anda en la calle y no sé qué, apedréenla. Pero le dice el Señor, oye, si tú te ibas con esas mujeres a las cimas de los lugares altos. Por eso en el verso 14 te dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Está diciendo, ustedes fueron los que los llevaron al mal ejemplo, por eso sus hijas hacen esas cosas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Verdad? En vez de estar culpando a otras familias, preguntémonos si somos nosotros los que les conducimos a esas cosas, ¿verdad? Ahora en el verso 15, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Bueno, aquí lo que dice es, lo que está diciendo el Señor es que dice, si fornicas tú, al menos no lo copies tú. Es como decimos, si pecó Chana, pues por lo menos que no lo haga Juana. ¿Me explico? Una cosa así. En otras palabras, por un lado, si tú estás viendo que alguien hace algo mal, tú como cristiano no tienes que copiar las malas cosas de otros, ¿no? Y en ese sentido, pues, si tú ves que alguien de entre nosotros alguien hace algo así, pues dices, pues él lo hizo, ¿no? No. Ahora sí que hay que copiar lo bueno, ¿verdad? No lo malo, sino lo bueno, lo digno, lo honroso, ¿verdad? No lo malo. Y todos tenemos que aprender esas cosas. Un poco como lo de Berea, los de Berea, ¿se acuerdan de Berea? Los de Hechos 17. Los de Hechos 17 dice que había un lugar que se llamaba Berea, pero dice Pablo que eran más nobles que los de Tesalónica, no porque fueran más lindos o algo así, sino porque dice que escudriñaban la escritura para ver si las cosas que les enseñaba Pablo eran ciertas. Entonces lo que vemos en los de Berea es que ellos escudriñaban la Biblia, conocimiento de Dios, pero sobre todo para conocer a Dios, para saber si realmente Dios es así como le decía Pablo, ¿no? Entonces es eso. Está diciendo, si tú Israel si tú Judá estás viendo que Israel está mal, tú no hagas lo mismo, tú ven a la palabra, escudriña eso y corrige en caso de que esté mal, ¿va? Y dicho sea de paso, quiero dar fe de ratas, como dice mi mamá. El domingo me equivoqué en algo que dije, ¿verdad? Porque dije que el Mesías habría de ser un Mesías que no moriría, y eso es una equivocación, ¿verdad?
porque el Mesías vino a morir en la cruz. Entonces, disculpen la equivocación, Jesús sí murió, más bien me refería a que es un rey eterno, ¿ok? Bueno, cerrado el paréntesis. Pero ahí es donde entra, por un lado, la responsabilidad de aquel que enseña, pero también la responsabilidad de la iglesia para ver si todo lo que se le dice realmente es cierto y viene en la Escritura. Familia, yo puedo equivocarme, en verdad se los digo que sí. Pero no es como, pues es que el pastor se equivocó, por eso toda la iglesia está mal. No. ¿No? Ahí es donde cada uno tiene que pensar. Yo soy responsable de lo que estoy escuchando y soy responsable de escudriñar mi Biblia para ver si eso que me dice el pastor es cierto. ¿Vale? Así, de esa manera, Dios va a guardar a su iglesia. Y también, por supuesto, ¿no? Yo tengo también que asumir mis responsabilidades y eso también me corresponde, ¿verdad? Entonces, pero animémonos y ayudémonos en todo esto, familia, ¿ok? Cada quien asumamos nuestra propia responsabilidad de conocer al Señor y de conocer la palabra de Dios. Ahora también aquí dice, entonces, si tú pecas, Israel, al menos no peque Judá, ¿verdad? Está hablando de los dos reinos. Si peca el reino del norte, pues que Judá no le copie el mal ejemplo a Israel, ¿no? Y dice acá, y no entréis en Gilgal ni subáis a Bet-Aven. ¿Qué significa esto? Pues lo que está diciendo es lo siguiente. Gilgal y Bet-Aven eran dos lugares en donde se adoraba a Dios. Se habían construido altares para adorar a Dios en un principio. Gilgal fue el primer lugar en donde los israelitas atravesaron para entrar a la tierra prometida, Josué. Y ahí en Gilgal erigió un altar y adoraron a Dios. Y más adelante también ese lugar se convirtió en un lugar para adoración. Y también en Bet-Aven. Bet-Aven realmente ese nombre no existe en la Biblia, ¿sabías? Pero es una manera, digamos así, irónica de decir Dios a Betel. Betel significa casa de Dios. Betel, ¿no? Pero Bet-Aven significa casa de maldad o casa del diablo, pues si lo quieres decir de esa forma. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Lo que está diciendo es, no conviertas mis lugares de adoración en lugares para hacer tus maldades. Porque eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, el pueblo del norte. Convirtieron Israel en un lugar de idolatría al hacer un templo, pues copia del verdadero. Un sistema de sacerdocio copia del verdadero sacerdocio de Judá. Ídolos similares a Jehová, pero no eran Jehová. Todo lo trastornaron. Por eso dice, son una casa de maldad. Convirtieron mis lugares de adoración en un centro de idolatría. Entonces, ¿esto qué me enseña, familia? ¿No? Que muchas veces llevamos el pecado personal a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, a la comunidad. ¿Verdad? Qué peligroso es esto, ¿verdad? Y todo tiene que ver porque yo empecé mal, ¿no? Y entonces, ¿qué responsabilidad tenemos entre nosotros? No traer nuestro pecado a la iglesia, familia. ¿Verdad? No traerlo, porque contaminamos a los demás. Murmuraciones, quejas, idolatría, fornicación. A mí, híjole, me ha tocado escuchar cada historia, familia, en la iglesia. Y dentro de ellas de repente es, híjole, tú sabes, pornografía, compartiéndose cosas, historias que no tienen que compartirse ni que hablarse, ¿no? Borracheras entre hermanos, ¿no? Relaciones que son muy pecaminosas y cosas que están mal y que de entrada dices, wow, eso ni siquiera, o sea, no debería pasar acá, pero sucede. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo que para Dios es importante su iglesia y su familia y vengo y traigo mis cosas y no está bien. El Señor puede disciplinarnos por estas cosas, ¿no? Al contrario, ¿no? El Señor quiere que vengamos a ser un ejemplo para que otros se puedan arrepentir de sus pecados. Si podemos contagiar algo sería la adoración a Dios, el caminar con el Señor. Verso 16. Bueno, sí, y luego viene uno de la iglesia y le dice, no, que vive Jehová, ¿no? Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Pero tú sabes que no. Porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora a Jehová como a corderos en lugar espacioso. Lo que está diciendo es, ¿cómo puedo
yo pastorear a mis ovejitas cuando se comportan como unas vacas locas, básicamente, descarriadas. Se salen del corral como vacas, por todos lados. No puedo. Entonces es una cuestión de, el Señor, si no quieres estar aquí en el corral, el Señor va a decir, pues, no quiero que estés afuera, pero si tú no quieres estar adentro, pues ok, ni modo, pues. Si quieres comportarte como una vaca loca, ¿no? Entonces dice, pues el Señor, pues, si estás, bueno, ya nada más el chascarrillo, ¿no? De vaca loca, pero la verdad es que si estás así, fuera del corral, si estás comportándote de una manera irracional, también la idea es que sepas que el Señor te ama y quiere pastorearte como su oveja, ¿no? Pero depende mucho de si tú quieres, porque si tú no quieres, pues Él no puede. Ajá. Bueno, o sea, no es que no pueda con su poder, pero obviamente que te ama y por amor no te va a obligar, ¿me explico? Entonces es eso. Ahora también el verso 17 para terminar dice, Efraín es dado a ídolos. Esto está durísimo. Efraín es una de las ciudades más importantes de Israel. Y dice, Efraín está casado con su pecado. Efraín está casado, entregado a su ídolo. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Debería estar casado con su Dios, pero está casado con su pecado. ¿Estás casado con tu pecado? Es una cosa que ya de plano prefieres descalificar a todos y es incluso la misma palabra con tal de defender a tu pecado. Dice, Efraín está casado con tu pecado. Y fíjate lo que le dice Dios a Oseas. Déjalo. ¡Wow! Me suena mucho cuando Jesús dice, Señor, todos se fueron. ¿Ok? ¿Ustedes también se quieren ir? Váyanse. Son palabras bien recias, familia. No porque el Señor no quiera que estés con Él. Lo que pasa es que no te va a detener. Yo, la verdad es que es una de las cosas que, cuando yo estoy batallando en mi mente de, ay, no sé si quiero seguir. Y de repente me acuerdo, híjole, como a Pedro, ¿no? Es que la verdad es que no. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Sí, yo sé que me puedo ir, pero la verdad tú no me vas a detener y eso me da terror. Y no sé qué cosas voy a hacer. Y ya después digo, no. No voy a encontrar en ningún lugar lo que me da Jesús. En el verso 18 dice, su bebida, o sea, su alcohol, se corrompió, pero lo que quiere decir aquí es, corrompió todo el alcohol. Fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron la vergüenza. O sea, no es que no amaran a Dios, pero amaron más las cosas vergonzosas que a Dios. Entonces también nos confronta porque podemos estar diciendo, yo amo a Dios, pero también amas a eso y ese ídolo y ese pecado y esa situación y esa circunstancia y así. Entonces es eso, ¿no? Amamos más lo vergonzoso que a Dios. Y dice, y el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Entonces la consecuencia una vez más de escoger lo vergonzoso y lo vil y lo oculto y lo malo es también ser avergonzados al final, ¿no? Luego escuchamos cosas que nos causan vergüenza. El pecado causa una vergüenza en nuestra vida que muchas veces ya es una marca por ahí de por vida. Entonces, familia, terminamos con esto. Simplemente el punto, familia, es todo está en tu relación con Cristo. ¿Te das cuenta? Todo está en tu relación con Cristo. Y yo me he puesto a pensar, necesito no saber de la Biblia, no grabarme meramente, aunque sí tengo que grabar la Biblia, pero no es solamente por tener una actividad, sino por conocerlo, conocer a Jesús, relacionarme, experimentar su amor, su gracia, su misericordia cada día. Es tan importante y te animo, busca tu relación con Jesús como lo más importante, ¿verdad? Y vas a hallarlo, seguramente que vas a hallarlo, ¿verdad? Y no nos vamos a comportar entonces como los de Israel, sino vamos a ser como Dios quiere que sea la iglesia, su iglesia de sus hijos. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos una vez más, por seguir corrigiendo cosas, por hablarnos al corazón, por hacer tu obra dentro de nosotros, Señor bendito. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.